tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tenemos ya en sala a la licenciada Ludmila Valdés Araya desde Cuba. Hoy nos va a estar presentando una temática muy interesante que tiene que ver con duelo anticipado y la educación. Ella está representando a la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Verona desde Cuba. Así que, Ludmila, cuando gustes. Bueno, un gusto. Comentarles que cuando se habla de duelo y lo estamos vinculando precisamente con la educación, es realmente para nosotros los educadores un tema que es bastante controversial, ¿no? E importante, porque los niños, nuestros niños con los que nosotros generalmente pasamos la mayor parte del tiempo, viven en su proceso de desarrollo un grupo de cambios que nosotros tenemos que estar al tanto de ellos, más cuando hay una pérdida o cuando se están preparando para una pérdida. Y de ahí que entonces preparar a este trabajo que pienso que es importante para todos los educadores. Y se denomina el duelo y la educación. Y pensé primeramente hablar un poco de lo que es el concepto, la definición de lo que es la muerte, el duelo en función de la edad y el desarrollo evolutivo de los estudiantes, así como los factores que influyen en el duelo anticipado, como el tipo de pérdida, la relación con el fallecido, que los niños tuviesen, ¿no? Y bueno, el contexto familiar y social en el que este niño se va desarrollando y cuánto apoyo le pueden dar, ¿no?, a este niño. Sí me gustaría que para esta exposición que yo estoy haciendo, si ustedes tienen alguna pregunta o quisieran dialogar conmigo, pues entonces me lo hacen saber a través del chat. Y si consideran oportuno intervenir en algún momento, por favor, levantan la mano, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué significado tiene la muerte para las personas? Pues se sabe que es cuando ya no está ese ser vivo con las funciones que él tiene para desarrollarse. Y estamos hablando tanto de las personas como de los animales, ¿sí? Ahora, ¿qué es el duelo como tal? El duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, ¿verdad? Una muerte o un abandono. Es diferente para cada persona y además se puede sufrir diferentes síntomas emocionales en este proceso que pueden ser también físicos, como la ansiedad, el medio, la culpa, la confusión, una negación, una depresión, tristeza y demás. Ahora, ¿qué pasa ante esta pérdida? ¿Qué pasa cuando el niño está consciente de que va a perder a un familiar querido o que va a perder a una mascota, que también es importante en este proceso? Es que en muchos de los temas que vamos a tratar durante el Congreso, vamos a tener en cuenta también cuando un niño, por ejemplo, pierde a una mascota, ya sea porque fallece o porque la aíslan, se lo quitan y se la dan a otra persona y se le va preparando. Ya en la mañana vamos a tener al perrito Firulai, porque no se está portando bien, porque hizo, no hizo, y él se va preparando para este proceso que para un niño, digamos, de las primeras etapas es complejo. Ahora, si llega con ese dolor a la escuela, ¿qué ocurre? Que la maestra entonces, si no se percata, le exige al niño que tiene que hacer un grupo de cuestiones en el aula. Y si está con su dolor, con su malestar, con su tristeza, ¿cuánto puede influir eso en ese proceso cognitivo, en ese desarrollo de ese niño? ¿Verdad? Entonces tenemos que ver otros procesos importantes aquí, que van desde la esfera afectivo-motivacional. Si yo estoy en un sentimiento profundo, si yo me siento muy mal, porque sea familiar o sea con una mascota, como le estaba comentando, y yo me voy preparando para esa pérdida, porque ya yo sé que en un momento no la voy a tener,
porque yo sé que ya no voy a poder compartir desde diferentes procesos con ese ser que está tan pegado a mí, ¿verdad? ¿Cómo es mi rendimiento académico? Pues mi rendimiento académico va en decadencia. Mi rendimiento académico no es el mismo. Y me distraigo y no estoy conforme con lo que estoy viviendo. Por lo tanto, viene entonces lo que nosotros llamamos desde la educación, porque los psicólogos le llaman de otra manera, pero desde la educación nosotros le llamamos los trastornos afectivos conductuales. ¿Qué quiere decir? Precisamente que como estoy en este proceso en el que no estoy conforme con lo que estoy viviendo, pues entonces hago un cambio total de mi conducta. Y ahí juega un papel importante el maestro, que tiene que ser capaz de apropiarse de herramientas para entonces dársela al niño, para que se sienta, bueno, sí, ya no tenemos a la mascota, porque bueno, tuvo que cumplir otras funciones también de amor, de cariño y demás en otra familia. Miren qué distinto que decirles que como el perrito o el animal o lo que sea no está contigo porque no cumplió cuántas acciones se le estaba pidiendo, ¿no? Y ya no vas a contar con él, no es lo mismo de que él fue a brindarle su amor y su cariño y su demás a otra familia, miren qué distinto, a otro niño, cómo es capaz entonces de recepcionarlo de otra manera y ser capaz sí de brindar esa, ¿sí? Eso mismo pasa cuando un familiar sabemos que está perdiéndolo, sea la abuelita, en todas las familias confluyen tres familiares, tres generaciones en una familia, generalmente, o dos generaciones en una familia. Y casi siempre nosotros contamos con la abuelita que me espera, que es la que mejor cocina, la que nos hace los mejores dulces, la más amorosa, en fin, la que nos enseña un grupo de cuestiones que con los padres aprendemos, pero no con la misma profundidad. Ah, pero si esta abuelita de nosotros, con esa ternura y amor y demás, nosotros sabemos que se está enfermando o que está en un periodo degenerativo, porque bueno, lo dice su edad, nosotros no nacemos para semillas, en algún momento no vamos a estar, y ese niño vive con nosotros en la casa, y además vive con abuelita, y ve como abuelita se va degenerando. Estoy hablando de abuela, estoy hablando de papá, estoy hablando de mamá, que es aún peor porque son figuras afectivas para el menor. Pero digamos que esta ser está contigo, tú estás viendo que no está, entonces ahí es donde va mi trabajo. ¿Ya? A ese duelo anticipado, a yo estarme preparando para algo que yo voy a vivir y qué herramientas yo voy a utilizar, pues para que eso no me afecte con mayor dificultad y entonces ya mis procesos cognitivos no funcionen igual. Y resulta que ahora la memoria ya no funciona como antes funcionaba, ni soy capaz de captar las cosas. Ni el pensamiento mío está ubicado en lo que es el estudio y estoy ubicado en los procesos que estoy viviendo en la casa. ¿Sí? De aquí que entonces sean tan importantes, porque en ese contexto que estamos hablando del contexto familiar que juega un papel fundamental en todos los procesos de aprendizaje y además de posición o de salir al frente ante las situaciones, y el contexto social que en muchas ocasiones habla una figura muy importante, muy utilizada. Bueno, ustedes deben saber que soy de Cuba, ¿no? Por el acento que tengo. Nosotros utilizamos mucho la escuela sociohistórico-cultural de Vygotsky y nos basamos en ella para el aprendizaje, nos afianzamos en ella para el aprendizaje. Y en una de sus tantas exposiciones y tantos textos plantea de la importancia del medio social para el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Bien, este desarrollo de la personalidad que va, por supuesto, atravesando las etapas del desarrollo, la periodización del desarrollo, como todos conocemos, pasa por diferentes procesos o crisis. Y tenemos entonces la crisis del año, de los 3 años, de la adolescencia y demás. ¿Qué pasa cuando este niño va pasando por esas crisis en un medio social? Estamos hablando de tanto familia como lo que le rodea, su medio social, sus amigos, sus maestros, que entonces no comprendan el proceso que él está viviendo. De aquí reitero, la figura del profesor, la figura del maestro, donde él socializa
sus mayores sentimientos. Si estamos hablando de un adolescente, el grupo juega un papel fundamental en este desarrollo porque es la actividad fundamental en la adolescencia, donde el grupo prepondera, donde todas las opiniones del grupo para mí son más importantes. Por tanto, el papel social que establece en el grupo escolar es tan importante o más que el de la casa y la familia y la escuela. De aquí que entonces sea tan importante el papel del maestro, las técnicas aplicadas o necesarias a ayudar a que el menor se prepare ante un proceso de duelo. Que ya les digo, cuando hablamos de duelo no solamente nos estamos refiriendo a un familiar perdido, está en cuanto para el niño, para el estudiante, sea tan importante una figura que no va a tener y que sabe que en algún momento se la van a quitar o que ya no va a estar cerca de él. Esta figura que es tan importante para su formación porque de todo aprendemos. Aprendemos tanto de las personas que a nosotros constantemente somos biopsicosociales, imagínense, es tan importante el contacto físico con las personas como el contacto con mascotas y animales. ¿Sí? Decirles que hay edades en las que, somos capaces de entender un grupo de cuestiones que a nosotros nos explican, pero hay otras en las que se nos dificulta un poco saber entender estos procesos. Y como parte fundamental del maestro dentro de este juego, de estas situaciones, está el desarrollar actividades necesarias para la formación de ese niño, en las que él se vea partícipe o que esté ocupando su tiempo en cuestiones que lo hagan olvidar un poco las situaciones que vive realmente en su contexto. ¿Ya? Y quería hablarle de una anécdota. Aquí hay un grupo muy famoso que se llama Ismael. Esta propuesta se creó en el 1995. Mire cuánto tiempo fue, hace tiempo. Y se crea precisamente porque en el aula había un grupo de niños que estaban viviendo procesos significativos en la formación de su personalidad, donde existían niños que habían perdido a los abuelos, habían niños que habían perdido a sus padres, habían niños que estaban siendo afectados porque tenían madres y padres que fueron delictivos en algún momento, que con conductas delictivas, y por tanto fue necesario que, discúlpenme que la he interrumpido, por tanto fue necesario que se creara en la misma escuela pues un grupo donde se potenciaran precisamente las necesidades que los estudiantes tenían a través de la música, lo que cada quien le gustaba más. Se crearon dos grupos muy importantes. Uno que fue diseñado, se creó un grupo musical en el que ellos exponían sus diferentes manifestaciones. Y otro que también se utilizó mucho, tiene que ver con el deporte, donde ellos entonces expresaban todo eso que sentían. Y se iban preparando de una manera más sistémica con sus profesores para poder vivir ante situaciones de este tipo, ante situaciones de dolor, ante situaciones de estrés, ante situaciones de depresión. Y así entonces fueron corrigiendo su conducta y hoy estamos hablando de que ya son un grupo musical famoso, búsquenlo para que ustedes vean en las redes, se llama Ismaelillo, cuál es la historia de cada niño. Y el otro es un grupo que es de deporte, que no siguió, la historia de deporte, pero sin embargo, en el periodo de tiempo que fueron estudiando o que estuvieron frente al aula con su maestro, pues se dedicaron a trabajar esas maneras tan fuertes que estaban viviendo, sus emociones, cómo saber tratarlas. Y ya hoy son hombres y mujeres. Algo que ustedes quieran preguntarme acerca de eso, de lo que expuse.
No escucho, ¿alguien me quiere decir algo? No, no. La verdad que es una temática interesante y hay un problemita con la conectividad, al parecer, porque se escuchaba por ahí como medio trabado el audio, pero estas anécdotas que venías trayendo de estos grupos, bueno, es algo que se ha ido mostrando en varias agrupaciones, justamente varios profesionales que han buscado esta forma para salir adelante, ¿no? De sus procesos. Así mismo es. Generalmente los educadores tienen que saber primeramente qué niño tenemos en el aula. Y más que eso, conocer la psicología de las edades para saber cómo tratar. Porque hay momentos en que nosotros sabemos que el niño atraviesa, como mencioné anteriormente, por crisis propias del desarrollo. Y eso nosotros no podemos unirlo a situaciones que tenga, que esté pasando en un duelo en específico o algo relacionado. No, primero tenemos que saber, conocer la psicología de las edades para saber a qué nos estamos enfrentando. Y bueno, después entonces ir jugando en la familia, en la escuela, en la comunidad, para saber. Por eso es que yo les decía que es vital que el educador, que es el que pasa la mayor parte del tiempo con el niño, la figura es importante, porque es la que generalmente pasa la mayor parte del tiempo con el niño, la que lo va observando, la que va viendo sus comportamientos. Por lo tanto, tiene que saber que no está funcionando de la manera normal y que el entorno escolar tiene que ser un entorno que sea potenciador del desarrollo, potenciador de las necesidades que él tenga, ayudarlo en determinados escenarios. No puede ser que para que el niño llegue entonces al aula con algún tipo de situación de este tipo, me refiero, que esté viviendo un duelo, que esté triste por la pérdida de algo, que esté, y que nosotros entonces seamos potenciadores de que el estudiante no se sienta conforme y venga en el proceso de que no quiera ir entonces a la escuela, porque no se le brindan las herramientas para que entonces olvide lo que está viviendo y se apropie de lo que nosotros queremos apropiar, que sea como que el escudo a la hora de entrar al aula, ¿no? Que cuando estás en el aula te olvidas de todo y es preciso que entres, que aprendas, porque es el futuro tuyo, porque te va a servir, porque todo cambia los entornos, que es una de las cosas que también voy a exponer en otros momentos. Eso favorece a que las conductas sean distintas. Claro, eso tiene una doble, como digo yo, intencionalidad. Si yo cambio el entorno para bien, pues voy a obtener buenos resultados. Si el entorno yo lo cambio para mal, entonces es una conducta totalmente negativa. Les puedo poner un ejemplo. Si en la casa yo estoy viviendo un medio que es hostil y no es potenciado del desarrollo, no puede ser que cuando yo llegue a la escuela yo encuentre lo mismo, porque entonces mi conducta lo que hace es degenerar, va hacia atrás, no mejora, no encuentro tranquilidad, no encuentro sosiego, que es lo que se trata de siempre encontrar, ¿sí? Que uno esté bien en paz consigo mismo, que uno se sienta bien emocionalmente, para que no vengan procesos de depresión, para que no vengan procesos de ansiedad, ¿sí? Y con ellos sus patologías, porque generalmente cuando uno tiene un proceso de esto, eso desencadena otros procesos. Yo hacía referencia o la importancia que tiene siempre potenciar la esfera afectiva motivacional, porque ella es la que nos va a brindar la posibilidad de nosotros entonces desarrollar o de nosotros potenciar la cognitiva instrumental. Cuando una cosa me interesa o me gusta, pues yo le presto mucho interés. Y si le presto mucho interés, pues entonces yo hago por eso. Hago, le pongo interés, me motivo, voluntad. Si no, no hay posibilidades. Entonces a mí me suma. Hay un libro muy bueno que ustedes ya lo mencionan porque se utiliza mucho en la bibliografía que utilizamos aquí. Y es el libro Corazón. ¿Lo conocen? Bueno, el libro Corazón es el diario de un niño. El autor ahora mismo se me acaba de ir de la mente, me he quedado prácticamente en blanco.
pero ahorita les voy a decir. En un momento se los voy a mencionar. Es el diario de un niño, pero específicamente los procesos que él vive desde la pérdida de su madre, cómo él se cría con su padre y el papel que juega su maestra en su formación. Es algo tan importante porque él va diciendo en el día número 1, hoy me regañaron porque vine de una forma inadecuada vestida. Y era tan difícil que la maestra me preguntara por qué yo vine con la camisa no de la forma adecuada. Claro, si no tenía mamá en la casa, que es la que siempre está pendiente a la ropa, pendiente al desayuno, merienda, la comida, que si viste correctamente, no estás pelado, los dientes, eso lo hace mamá. No es verdad, generalmente. No quiero decir que papá no quiero tener conducta discriminatoria, pero generalmente es así. Es mamá la que es la mala siempre, porque es la que exige, es la que te dice que hay que comer una hora, que si hay que bañarse, que si tiene que hacer la tarea. Bueno, al no tener a mamá, ¿cómo iba ese niño a la escuela? Y la maestra estaba tan inmersa en su proceso de enseñanza y aprendizaje que entonces no se percató de que el niño venía con esa dificultad. Como el tercer día de que el niño venía con una conducta inadecuada a la escuela, resulta que lo llama y él lo escribe en su diario. Finalmente me llamó la maestra. Escribe así mismo. Finalmente la maestra me llamó. Qué contento me sentí. Le conté todo lo que me pasaba. Quería decirle más cosas. Y fíjense cuántas cosas nosotros podemos aprender de un niño, de un adolescente, de un joven, cuando somos capaces de acercarnos, ¿verdad? Cuando lo preparamos para el proceso que va a enfrentar. Porque a veces nos limitamos solo a lo que es escolar, solo a los procesos de aprendizaje. Y no, porque hay otros procesos que también son importantes, que van en el desarrollo de esa personalidad, que van en la formación de esa personalidad. ¿Sí? Y que esto también es tan importante para su formación, porque juega un papel fundamental tanto la casa, la familia, como la comunidad donde se desarrolla, porque son agencias socializadoras, potenciadoras del desarrollo. ¿Sí? Bueno, algo más que quieran decir. Bueno, viendo y considerando que nadie pregunta, yo voy a hacer muchas preguntas. Porque, Te voy a dar 5 bueno, puntos en la clase. ¡ay, sí! Bien, porque bueno, se conoce poco, se tiene poco acceso a conocer medianamente y a grandes rasgos o generalidades, si bien se quiere decir de alguna manera, cómo es o cómo funciona todo esto dentro de lo que es el país, ¿no? Contextualizando que es Cuba, un país que por Al ahí mío, está un poco en Cuba. aislado, claro, que está como aislado de lo que es el resto en cuanto al funcionamiento y un montón de cuestiones que hacen a que sea un país diferente, ¿no? No por cuestiones, más que nada por cuestiones sociales, políticas, pero que hacen a grandes diferencias en cuanto a cómo se vive. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podrían diferir o cómo difieren estos procesos de duelo anticipados dependiendo los tipos de pérdida y las culturas, por ejemplo, que están dentro del país? A ver, ¿cómo explicarte? Aquí en Cuba, cuando me dices diferentes culturas, tenemos una sola. Nosotros no tenemos otra. Es una sola. ¿Ya? La educación es laica. Ya por ahí ve analizando. En el proceso educativo es laico. ¿Sí? Bien. Está incluso en la Constitución. Cuba es un país que como bandera, como digo yo, como conquista, tiene la educación. La educación y la salud. Por tanto, uno de los grandes procesos que se trabajan en Cuba y que además muchísimos psicólogos y maestros han trabajado es los procesos de desarrollo de los niños. Con estas necesidades que tenemos, que no es solamente Cuba, que es el mundo,
Ahora un poco más, porque bueno, atravesamos un periodo de COVID en el que sí perdimos muchísimos familiares, amigos, en fin. Eso fue devastador no solo para nosotros, también para el mundo. Y reincorporarnos a las aulas, me voy a enmarcar más en el proceso de la COVID porque es lo más reciente que te puedo hablar. Incorporarnos a las aulas después de haber perdido amistades, a tíos, a familiares de todo tipo. Entonces es un poco complejo. ¿Por qué? Ahí juega el papel fundamental el maestro del aula. El maestro que en todo momento, vamos a hablar de las etapas, mira, vamos a hablar de la primaria. ¿Conoces la primaria, no? Que va desde los 6 años hasta los 11 años. Aquí en Cuba funciona así. Después viene una secundaria, que es de los 12 hasta los 15, y así, ¿ya? Sucesivamente. Después viene pre y demás. Pero bueno, vamos a hablar de los años que son de los 6 a los 11. O 12, generalmente cuando cumples en los meses de enero, febrero y eso, hasta agosto, porque en septiembre comienza el otro curso. ¿Ya? Bueno, si mi maestra me tocó en el 18, me conoce, primer grado, todo bien, buen diagnóstico. Vengo con un diagnóstico de preescolar excelente, proceso de enseñanza-aprendizaje, todo lindo, ¿verdad? La lectoescritura, todo bien. Y en el 19 que tuvimos COVID, nos aislamos. El 19 sería un segundo año para mí. Ya pasé primer grado, voy para segundo grado. Segundo grado, Cuba, ¿qué hizo? No solamente con los grados pequeños, con todos los grados. Cuba hizo o desarrolló un proceso de clases online. Cuando nosotros tenemos las clases online, virtual, no es igual que si estamos presencial. Me gusta mucho en todas las clases que doy que mis estudiantes me miren a los ojos. Que dicen que los ojos son el reflejo del alma. Y ahí yo puedo buscar, ver por tu semblante cómo funcionan los procesos. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres que yo vea? Que a veces no se ve, no estamos frente a frente, ¿verdad? Para hacer las clases y para todos los procesos que se desarrollan es preciso tener talante, diagnosticar. Y el diagnóstico tiene que ser asertivo, porque ¿cómo voy a desarrollar mis clases? Nunca va a ser igual. Yo tengo que saber cuántos estudiantes aprenden de una forma y cómo aprenden de otra forma, si tu aprendizaje es visual, si quizás es auditivo, ¿ya? De aquí que sea tan importante que el maestro esté frente a ese grupo. Pero bueno, cuando nosotros nos fuimos teníamos a todos los familiares, incluso se hacían actividades con todos los familiares. Cuando regresamos a un aula en tercer grado, no en segundo grado, ese grupo transitó y en grado el grupo se incorpora a la escuela. Un grupo de 20 estudiantes, ¿sí? Donde todos llegan con sus historias y las más grandes o las más difíciles son las pérdidas. Las pérdidas de un familiar querido, las pérdidas de una mascota, en fin. No solo porque fallece, también porque se aleja de uno, porque se va a buscar mejores vidas o no sé, a mejorar de cierta forma. El proceso, como digo yo, de migración es en todos los aspectos. No solamente es el ser humano, las aves también lo hacen, a buscar un mejor lugar para tener sus crías y demás. Eso en Cuba es normal. Y no se debe tapar porque sí ocurre. No ocurre en Cuba nada más, ocurre también en el Líbano, en Italia, en todos los países. Todo el mundo busca lugares mejores donde vivir. Y esto también es, miren, un duelo anticipado, porque yo sé que mi abuelo se va, mi tío se va para otro país o se va para otro lado y yo lo quiero, siempre ha vivido conmigo, ¿cómo es que no va a estar? ¿Y por qué? Yo no quiero que me busque en ningún lugar nada, yo aquí estoy bien con él. Y eso mismo pasa con mis padres si no están, tanto porque o porque se van a los lugares que prefieren. Y el proceso de separación influye en el desarrollo de la personalidad. Influye en el proceso de desarrollo de todo niño. Por eso en Cuba se desarrollan actividades fuertes desde la escuela
para que eso llegue a ti y tú sepas valorarlo y tú sepas qué hacer con eso. Porque las clases en todo proceso de desarrollo deben cumplir con un objetivo. Yo les estaba comentando anteriormente, cuando nosotros nos fuimos la primera vez, Mara, yo te comentaba que las clases en Cuba tienen un solo objetivo. No son varios objetivos. Y en este objetivo yo tengo que tratar de llegar al contenido, que te llegue el contenido, de que en ese contenido esté lo ideológico, lo político, lo social, lo cultural, más el aprendizaje. ¿Sí? Porque yo tengo que enseñarte no solamente de Cuba, de todos los países. Y tengo que localizar los lugares donde están para que tú sepas por qué nosotros decidimos que un día vamos a un lugar y por qué otros vienen para acá. ¿Sí? Y eso se aprende en el diario. No es solamente centrar la educación a un solo país. No somos el centro de la vida, ¿entiendes? No lo somos. Somos nosotros y el resto. Por lo tanto, hay que hablar tanto de irse, alejarse unas de otras, porque mueren las personas. Bueno, además porque somos seres vivos, ¿no? Pues somos seres vivos, tenemos que morir en algún momento, son las etapas por las que transita el ser vivo, ¿no? Pero ¿qué yo hago cuando no esté? Y eso se enseña desde la escuela. ¿Qué debemos hacer? Nosotros le dedicamos tiempo a eso, a profundizar en el diagnóstico para poder luchar con los procesos que los niños se enfrentan a estas necesidades que tenemos, a estas situaciones que estamos viviendo, que no es solamente Cuba, que es el resto del mundo. ¿Ya? Asimismo, como aquí se dificulta un producto, en otros países se dificulta otro. Así como en Cuba la educación es gratuita y la salud gratuita, en otro país, entonces la persona, el familiar tuvo que decidir si sea por mi mamá o sea por mi papá, porque no tenía dinero para los dos, costear los dos. ¿Sí? Y como eso les puedo poner miles de ejemplos. ¿Cómo pasa aquí y cómo pasa en otros países? ¿Cómo es más difícil para nosotros algunas cosas? Porque además somos un país bloqueado, que no es para concientizar a nadie, pero eso es real. Es una política que lo que hace es centrar al pueblo, no tener comunicación con nadie. Imagínense qué difícil es yo no permitirte que te entre a un barco que comercialice con nosotros, y si comercializa, por favor, penalizo al país. Entonces, ¿cómo somos un ejemplo de haber sobrevivido a tanto? Eso es bueno decirlo. Bueno, como maestros como yo, miren a las cosas que hago, me gusta entrar en internet y conversar con cuantas personas, y me gusta saber de la cultura también, porque eso es bueno. Me gusta que el resto de las personas conozcan cómo es que se vive y cómo es que se hace. Eso también son procesos de duelo anticipado, porque sé que no lo voy a tener y me tengo que ir preparando para eso. ¿Ya? Bueno, ¿qué va a pasar conmigo cuando se me acabe determinado producto que ahora no va a haber porque el barco que iba a entrar no entró y porque la vida, bueno, es con dolor? ¿Cómo se resuelve eso? Esa es una frase que nosotros jugamos mucho con ella aquí en Cuba, es jocosamente, ¿no? Cuando decimos eso, la vida es con dolores, porque estamos jugando, estamos jaraneando. Estamos alguna pregunta que tengan, otra cosa que quieran comentarme. ¿Les gusta? Para Ibe también, para Ibe también. Sí, por ahí se complica un poco terminar de entender algunas frases porque se va cortando la conectividad. Yo calculo que es justamente eso, problema de conexión, de red, pero todo esto es muy interesante saberlo porque, por ejemplo, nosotros acá en lo que es Argentina, ¿no? Como que hay un cúmulo de culturas, entonces uno tiene que estar preparado para que si uno viene y se posiciona desde un lado, tiene que estar preparado para abordarlo desde ese lado. Si hay otra cultura, uno tiene que tener la predisposición y la flexibilidad de adaptarse y acompañar desde ese lado. Entonces, como muy amplio, muy variado. No es como algo centralizado, que decimos, bueno, esto es así y sabemos que estamos todos parados en la misma vereda. No funciona acá de esa manera, por eso me interesaba eso, que lo pudieras mostrar,
porque, porque si no, no se termina de conocer, justamente por esto, porque al estar como bloqueado, como vos misma lo decís, no, no se puede tener acceso a conocer, a informarse, a, a poder también adaptarse a diferentes modalidades, porque justamente se desconoce. Entonces de repente uno tiene una Sí, noticia o surge algo de algún lado y dice, ah, no, pero porque ellos, no, pero allá, y no se termina de comprender el trasfondo. Por eso me interesaba que se contextualice un poco, se dijera, eh, veamos sobre qué terreno estamos parados, porque se vienen dos ponencias más con vos y era importante saber, bueno, este es el punto de partida y sobre esto nos paramos y desde esta manera podemos mirar porque si no es como que no terminamos de comprenderlo, porque justamente nuestra realidad es muy diferente. Entonces yo sé, ahí es, hace poquito, me disculpas, hace poquito estuve, bueno, yo soy conferencista mundial, ¿no? Doy bastantes clases y eso a nivel mundial. Y hace poquito estuve en un grupo que me hicieron una pregunta y yo me quedé que no sabía que yo le iba a contestar, porque a veces uno no tiene, no sabe cómo explicar para que te llegue la respuesta, ¿no? De la forma que no te sientas aludido. Entonces hay que saber cómo uno se expresa y lo que uno dice. Pero nada, yo decirles, como siempre le digo a todos, Cuba sí es un país pequeño. Lo que tiene de pequeño lo tiene de solidario, de personas que son buenas, afables, sencillas, conversadoras, así como soy yo, que además estamos prestos al mundo. Cuba es un ejemplo de solidaridad. Nosotros fuimos capaces de hacer la vacuna contra la COVID y también fuimos capaces de dársela al mundo, compañeros. Hoy es un poco complejo porque todos queremos vivir nuestra parte y queremos resolver nuestros problemas y los problemas de los demás, ¿qué? ¿Verdad? ¿Cuántas personas quieren escucharte un día? Y esos conceptos y esas convicciones y esos principios que te enseñan desde pequeño, pues hay que saber llevarlas siempre con uno. Y yo siempre tengo una máxima que me la enseñó mi abuela de toda la vida. Tú pasas por la vida siempre dejando en la gente una huella positiva. Tienen que saber quién tú eres y de dónde tú saliste. Y que además los principios nunca son negociables. Los principios que uno tiene. Lo que tú sientes en tu corazón y te late fuerte, eso no es negociable, ¿verdad? Eso no se compara con nada. Y eso es lo que yo trato de enseñarles precisamente a mis estudiantes. Sí, tienes el dolor, te sientes mal, no está bien contigo mismo, pero tienes otras cosas que pueden luchar por ellas para que esto sea poquitico y lo que tú haces sea muy grande. ¿Entienden? Y es así como debe ser. A ver, yo soy la directora de una residencia estudiantil aquí en la universidad donde yo trabajo. Yo soy profesora de psicología. Y resulta que en estos días he estado haciendo algo que a mí me gusta mucho y es terapia para el desarrollo del lenguaje de un niño de 3 años. Porque bueno, yo soy defectólogo. Y ven esa alfombra que tienen al frente de colores. Pues ahí yo con esos colores desarrollo un grupo de habilidades desde la psicología de los colores. ¿Sí? Algo que es muy importante. Y entonces hoy les voy a regalar el verde, que es la esperanza de que nosotros podemos ir adelante y que, bueno, para mí ha sido, Mara, por favor, uno de los mejores congresos en los que he participado y les regalo a todos la voluntad de seguir, de ser fuertes y que si nosotros pudimos, porque ustedes no, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, si no tienen más nada que decir, me despido. Algo más que quieran decir. Vanessa había levantado la mano. Yo dije, Mara se olvidó. Hola Ludmila, muy buenas tardes y un gusto, un placer escucharte.
Y volviendo un poco al tema, en realidad mi pregunta va en base a los procesos. Estos procesos que resultan tan perjudiciales, ¿en base a qué se desarrollan nuevos procesos? ¿En base a qué se desarrollan? Claro, a ver, me explico mejor. Un proceso negativo, ¿no es cierto? Institucionalmente, ¿cómo nos damos cuenta que existen nuevos procesos, que se generan nuevos procesos? Porque lo tienes que ver en las conductas que el niño va desarrollando, que va expresando. Por ejemplo, si tú lo ves cansado, si lo ves triste, si lo ves agresivo, es importante saber qué es lo que está viviendo. Pero para eso tienes que desarrollar procesos afectivos. Tienes que brindarle confianza, amor, para que se acerque y te comente. Porque si no, no lo hace. ¿Comprendes? Si nosotros Sí, nos convertimos perfecto. en el dictador, en el que exige, en el que hace la tarea, y si te sientes mal, ve para la casa, y no quiero que mires para ningún lado, y mira para el frente, y 1 más 1 es 2, imagínense. Ahí mismo no quiere conversar contigo. Pero si le pasas quizás la mano por la cabeza, suave, porque recuerden que como nosotros somos capaces de dar la energía, así mismo la vamos a recibir. Si ustedes la dan con una mano pesada, ¿qué vas a recibir? Ay, profe, no, que eso me molesta. Pero si lo haces con delicadeza, con amor, como lo sientes, porque tienes que sentirlo, entonces así mismo lo vas a recibir a un niño que quiera conversar contigo y expresar las cosas. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Y les voy a decir una cosa que forma parte de mi cultura. Ya que Mara me lo comentó, pues se los voy a decir. Resulta que cuando usted le da la mano a una persona y la mano la tiene fría, ¿qué dice el dicho? Manos frías, amor de un día. Y si usted tiene las manos calientes, ¿qué es lo que dice el dicho? Pues amor para toda la vida. Bueno, ahora sí los tengo que dejar. Yo voy a tomar esa Muchas frase. gracias a todos ustedes. Estoy muy contenta de haber compartido con ustedes y nos vemos en el próximo. Los espero. Mara, me tengo que ir. Muchísimas Tengo ahora mismo gracias, una Ludmila. reunión. Muchísimas gracias por estar acá Mira, con nosotros hoy. Ahí hay un niño que te quiere saludar. ¿Cómo estás? Bello. Ludmila, Bueno, agradecerles a todos por haber participado hoy de esta hermosa ponencia. La tenemos a Ludmila Valdés Araya desde Cuba, chicos. Así que muchas felicidades, gracias por compartir con nosotros estos minutos y te esperamos en la próxima ponencia, Ludmi. Livet, ¿habías levantado la mano? Ay, no, ay, perdón, no, porque quise poner corazoncito y toqué otra cosa. Perdón. No hay problema. Bueno, te No te dejamos libre, preocupes. Ludmila, porque tenés un montón de cosas todavía, así que te vaya muy lindo y que tengas una muy linda jornada. Y bueno, nos estamos encontrando en la próxima ponencia. Muchísimas gracias, Ludmila. Gracias, Mara. Gracias a ti también. Y te voy a decir un secreto. Gran parte de las cosas que dije aquí las he aprendido contigo en el curso de tanatología. ¿Viste? Muchas gracias. Beso. Te quiero mucho. Abrazo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, recuerden que ahora se nos viene la próxima ponencia con la tanatóloga y profesora en educación especial Karen Abertondo. Va a estar en un ratito más a las 18 horas hablando de tanatología en cardiopatías congénitas. Así que por el mismo link nos encontramos en 16 minutos.